Buenas noches, tenga. Aquí voy a empezar a dar un recorrido por el Strip de Las Vegas. Prácticamente donde empieza el Strip. A mi mano derecha está el aeropuerto. Aquí a la izquierda está el letrero que dice Bienvenido a Las Vegas. Voy a hacer un recorrido recorriendo. De hecho, voy a hacer este recorrido por todo el Strip. Voy a ir subiendo por toda la parte donde están los casinos. Ir mostrando cómo se ven sus calles. Acompáñame en este tour por Las Vegas. Aquí a mi izquierda está el primer hotel grande que se llama Mandalay Bay. El primer hotel que nos vamos a encontrar aquí llegando al street. Más adelante por el lado derecho vamos a encontrar el hotel MGM. MGM es el hotel que se ve allá de color verde. Aquí a la izquierda está también el Luxor, que tiene como la forma de una pirámide. Vamos a voltear la cámara aquí para que alcancen a ver el Luxor. Aprovechando que el semáforo cambió a rojo. Ahí está pasando el monorriel por el Hotel Luxor. Bueno, casi que no cambia este semáforo. Había pausado el video. Esperando a que cambiara el semáforo. Es un poco demorado. Aquí continuamos con este recorrido. Aquí por el lado izquierdo vamos a llegar al hotel que se llama Excalibur. No. Entonces aquí había un hotel que se llamaba, hacia el de la izquierda es el Excalibur. Había un hotel que se llamaba Tropicana, pero eso aquí lo tumbaron, demolieron ese hotel y van a hacer ahí creo que un estadio de béisbol. A mi izquierda está el estadio el estadio del hotel de Excalibur y después seguimos con el de New York, New York. Aquí sí está más, empieza a ponerse más iluminado. Bueno, aquí empezamos a ver un poco de letreros por todas partes. Este es el letrero de MGM. Al lado está New York, New York. Ya volvimos a avanzar. Lo que vamos a ver son letreros por todas partes, muchas pantallas gigantes. Bueno, esta es la área más turística de Las Vegas. Aquí es donde van a venir casi todos los turistas. O de hecho, todos los turistas que vienen a Las Vegas, esta es el área de los turistas. Aquí donde están los hoteles, los casinos, las tiendas, mucho comercio aquí, mucha iluminación. Y a la derecha está el hotel de Hollywood y área, no, hay hoteles por todas partes, Bellagio. Al frente está el de Trump. Eso que parece que entre semanas el movimiento es más suave porque yo pasé por aquí un sábado y sí estaba repleto de gente. Hoy estamos a lunes y hoy sí se nota menos movimiento, se nota un poco más tranquilo. Aquí se alcanza a ver la Torre de París. Es el Hotel París. Aquí lo que sí hay es muchos semáforos. Estos semáforos lo hacen frenar a uno mucho. Bueno, ya seguimos avanzando.
Aquí a la izquierda está el Velagio, donde están las fuentes. Hacen como un show de fuentes. Están las famosísimas fuentes del Velagio. Seguido de Caesar's Palace. Vamos a llegar al Hotel Flamingo. También uno que se llama Horseshoe. Mira esa publicidad, parece toda realista. Una mujer ahí al lado de la botella. Se ve bien realista. Y lo malo es que en cada esquina hay que estar frenando. Cada esquina que uno llega, semáforo en rojo. Seguimos con este recorrido. Toda esta es la calle más famosa. Esta es la calle de mayor movimiento en Las Vegas. Donde se mueve el dinero también. Allí al frente están construyendo un hotel. ¿Qué hotel será? No sabemos. Vean esa publicidad que aparece a la izquierda. A la derecha está el Harrods. Aquí al frente se encuentra Treasure Island. Aquí vemos la gente pasando. Hoy sí hay poquita gente porque normal, en fin de semana sí, esto está repleto de gente. No vienen los viernes, sábados, todo va a estar bienísimo. Hoy sí, el movimiento sí está más lento. Todo esto sigue siendo parte del street. El street viene como a terminar como hasta allá donde se alcanza a ver la estratosfera. Stratosphere. Aquí a la derecha estamos pasando por el Venetian. Treasure Island. Palazzo. ¿Cómo les parece Las Vegas? ¿Les llama la atención? ¿Les ha gustado? Aquí a la derecha se encuentra el Hotel Encore. Hay dos, el Encore y el Wynn. Son como unos hoteles gemelos. A la izquierda está la Torre Trump. Por el lado derecho está la Esfera. Más adelante vamos a pasar por la Esfera. Aquí a la izquierda está el Hotel Hilton, Conrad. ¿Qué tal esa publicidad que hacen en los hoteles? ¿Cómo se empaca un precio así? O sea, están llevando la publicidad a otro nivel. Aquí en esta zona lo que uno así nota es la publicidad que la llevan a otro nivel. Publicidad por todas partes, pero sí es como una manera llamativa que llama mucho la atención.
Al frente está el Fontainebleau. A la izquierda está el Hotel Circus. Este es el hotel más viejo de Las Vegas. Circus. Hotel más viejo. Hay otro hotel de Hilton. Pero por acá sí ya empieza como a pasar hasta aquí, que esto demora mucho. Aquí sí ya empieza a bajar como la publicidad, la luz así. Aunque más adelante está el downtown de Las Vegas, que sí es... Vamos a ver muchas luces de neón. Hice un video anteriormente cuando estaba haciendo un recorrido por allí, en el downtown de Las Vegas. Estamos pasando por el Sahara. Este es el Stratosphere. Arriba de esa torre hay unas atracciones. Hay una que te pone así como al borde del edificio, como si fueras a caer. Y aquí hay una señal de la ciudad de Las Vegas. Muchos visitantes creen que el Strip está dentro de la ciudad de Las Vegas, pero gran parte de esta avenida en realidad pertenece a Paradise, un área no incorporada del condado de Clark. Bueno, prácticamente este es el recorrido por el Strip. Ya de aquí ya se pone como el área más fea, ¿no? Sino solamente hasta llegar hasta el downtown, que sí es como más... Va a haber más movimiento, pero aquí sí ya empieza a cambiar el panorama. Ya no vamos a encontrar así como tanta iluminación como donde veníamos. El lugar donde nos dirigimos es donde empezó la historia turística de Las Vegas, mucho antes de que el Strip se convirtiera en lo que conocemos hoy. A medida que nos alejamos de los grandes hoteles, el paisaje cambia completamente y comienza a sentirse unas Vegas mucho más cotidianas. Bueno, hay una parte que me interesa ir a conocer. Voy a seguir avanzando hasta llegar a las... Voy a avanzar hasta el downtown de Las Vegas, después me devuelvo y voy hacia la esfera. Vamos a ver ahorita la esfera qué tal luce. La esfera es la construcción más costosa que han hecho hasta el momento acá en Las Vegas. Sé que costó alrededor de $2 billones. Si se fijan, a medida que nos alejamos del Strip empiezan a aparecer muchísimas capillas, y no es casualidad. Las Vegas es considerada una de las capitales mundiales de las bodas. Cada año, decenas de miles de parejas vienen aquí para casarse, renovar sus votos o celebrar ceremonias temáticas. Aquí ya son como puros moteles. Hay tienditas así más pequeñas. Aquí es donde están las famosas capillas donde la gente se casa. Aquí es donde si quieren se casan así de una. Fun City Motel. Algo que llama mucho la atención en esta parte del recorrido es la cantidad de capillas que aparecen a ambos lados de la avenida. Las Vegas se hizo mundialmente famosa por sus bodas rápidas y por las ceremonias temáticas, especialmente las protagonizadas por imitadores de Elvis. Así que si vienen con pareja, quizás sea buena idea no mirar demasiado las vitrinas si no quieren volver con un compromiso inesperado. Seguimos avanzando. Seguramente han visto estas capillas en películas, series o caricaturas. Las Vegas convirtió las bodas espontáneas en parte de su identidad. Una de las razones por lo que Las Vegas se hizo tan famosa es porque aquí obtener una licencia de matrimonio suele ser un proceso rápido y sencillo, en comparación con muchos otros lugares. Ahora a la derecha estamos pasando por la famosa casa de empeño, conocida por el programa El Precio de la Historia. Si alguna vez vieron la serie, seguramente reconocerán este lugar. Y ahí está la famosa casa de empeños del Precio de la Historia. No lo sé, Rick, pero sí parece auténtica. Aquí fue donde nació uno de los memes más famosos del internet.
No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, no pensaría que ya por acá ya sí no hay mucho más para ver, pero sí más adelante va a estar el viejo downtown de Las Vegas. Que este también, viejo downtown de Las Vegas es un área muy visitada. Aquí no solo existen bodas tradicionales, también puedes casarte con temáticas de Elvis Presley, estilos años 50, motociclistas, vaqueros, prácticamente hay una ceremonia para todos los gustos. Las bodas con Elvis son probablemente las más famosas, incluso hay imitadores que ofician ceremonias cantando algunos de sus mayores éxitos. Hay tantas capillas que siento que una de ellas ya me está ofreciendo paquete familiar. Creo que aquí uno estornuda y sale comprometido. Tranquilos, vine a grabar Las Vegas, no a regresar con certificado de matrimonio. Bueno, yo voy a voltear aquí que hay, hay un lugar por aquí que está bueno de ver. Esta es la parte del viejo downtown de Las Vegas. A la izquierda está Container Park. Estoy continuando el recorrido por el viejo downtown de Las Vegas. Aquí también hay otros. Hay como más hoteles, más y más hoteles y más casinos por esta zona. Este es Fremont Street, considerada por muchos el lugar donde nació la fama de Las Vegas. Fue una de las primeras calles importantes de Las Vegas y también la primera en pavimentarse. Con el paso de los años se convirtió en el corazón del entretenimiento de la ciudad. Aquí hay un letrero que dice bienvenido al Downtown Las Vegas. Aunque hoy el Strip es la imagen más famosa de Las Vegas, la historia de la ciudad realmente comenzó aquí, en Downtown. Mucho antes de que existieran los enormes hoteles y casinos que conocemos hoy. Esta era la zona donde se concentraba toda la actividad. Recorrer Downtown de noche es una experiencia completamente distinta. Aunque el Strip suele llevarse toda la fama, este lugar conserva el ambiente de la vieja Las Vegas y recuerda cómo comenzó la historia de esta ciudad hace más de un siglo. Voy a dar una vuelta por aquí y vamos a ver qué más podemos ver por esta área. El Strip impresiona por su tamaño, Downtown impresiona por su historia. Bueno, aquí sí hay más edificios también, aunque sí hay menos flujo de gente hoy. Aquí se encuentran algunos de los casinos más antiguos y emblemáticos de Las Vegas, muchos de ellos abiertos desde hace varias décadas. Esta parte de aquí sí no había pasado por acá. Vamos a descubrir esta zona. Durante décadas, Fremont Street fue conocida por sus enormes letreros de neón. Muchas de esas luces se han convertido en parte de la historia e identidad de Las Vegas. El Strip representa a Las Vegas moderna, pero si quieren conocer dónde nació la ciudad que conquistó al mundo con sus casinos y luces de neón, tienen que venir hasta el Downtown. Yo creo que voy a voltear aquí a la derecha, a dar una vuelta y ya me empiezo a devolver. Este es circa. Aquí uno mira para todos lados y termina olvidando hacia dónde iba manejando. Si pestañean, probablemente ya apareció otro letrero de neón. Por aquí hay parquero gratis si quieren venir a caminar, ¿verdad? Parquero gratis pero con baile de asiento. Street. Bueno, por acá también hay más hoteles, más casinos. Ya casi llegamos al 1.000.000 de suscriptores, solo faltan como 995.000, así que suscríbete para llegar a esa cifra. Empezar a bajar aquí por esta área. Aquí hay puras luces de neón. Si el Strip es la versión moderna y extravagante de Las Vegas, Downtown es como abrir un álbum de fotos de la ciudad. Aquí comenzó gran parte de la historia que convirtió este lugar en uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Vean,
Ponen como una barricada en la carretera para que la gente pase. Creo que cada edificio decidió O sea, competir por ver quién brilla más. ponernos aquí, este es el Fremont Park. Creo que aquí hasta los focos compiten por llamar la atención. Se han apagado las luces. Y esto está muy demorado para que cambie. No sé si es que hay que avanzar un poquito para que empiece el sensor, pero esto ya ha pasado varios rato y no, nada que cambia. Bueno, aquí sí andaron esperando como más de 10 minutos. Ya viene el guarda a mover. Había estado esto muy demorado. Ya abrió, pero el semáforo todavía no cambia a verde. Yo pensé que ya iba a cambiar a verde y nada que cambió. Ya después de un rato, casi que no cambia. Uno de los mayores atractivos de este lugar es la enorme pantalla OLED que cubre la calle. Tiene más de 400 metros de largo y cada noche ofrece espectáculos de luces y música completamente gratuitos. También es conocida por sus conciertos al aire libre, artistas callejeros y un ambiente completamente diferente al del Strip. Bueno, seguimos avanzando. Si este lugar les parece familiar, probablemente lo hayan visto en películas, series o videojuegos. Fremont Street ha aparecido en numerosas producciones gracias a su inconfundible ambiente. Hubiera sido mejor si hubiera volteado acá a la izquierda, pero si hubiera derecho. Más adelante vamos a agarrar la curva. Después de recorrer el Strip de punta a punta y visitar Fremont Street, todavía nos queda un lugar que no podía faltar en este recorrido. Una estructura que incluso antes de verla de cerca ya se ha convertido en uno de los nuevos iconos de Las Vegas. Bueno, me encuentro aquí haciendo ahorita el recorrido por el strip del sentido contrario. Voy a empezar a bajar por todo el strip. Uy, aquí estas personas, ¿qué les pasa? Estos casi se me atraviesan en la vida. Bien negros casi ni se veía. Bueno, aquí estoy. Ahorita por este lado se empieza por la Stratosphere. El Hotel Stratosphere. Como pueden ver arriba en la torre hay unas atracciones mecánicas. Ya seguimos avanzando. Resulta que ya no se llama The Stratosphere, sino que ahorita se llama Strat. La ciudad de Las Vegas le agradece. Gracias. Las Vegas es una ciudad que prácticamente nunca se detiene. A cualquier hora del día o de la noche siempre hay personas caminando, espectáculos y actividad en los casinos. Aquí a mi izquierda está la tienda de regalos más grande del mundo. Ya cambio el semáforo. Un poco demorado estos semáforos. Una de las razones por la que este lugar resulta tan entretenido es que prácticamente siempre hay algo nuevo que ver, una fuente, un hotel temático, una pantalla gigante o un espectáculo. Bueno, aquí lo que hacía es mucho semáforo. Todo eso en rojo. Aquí hasta los semáforos parecen tener luces de neón. Muchos de estos hoteles funcionan prácticamente como pequeñas ciudades. Además de habitaciones, tienen restaurantes, centros comerciales, teatros, casinos y hasta atracciones propias. Voy en camino hacia donde está la esfera. Creo que una de las cosas que hace especial a Las Vegas es que no intenta parecerse a ninguna otra ciudad. Desde el primer momento sabes exactamente dónde estás. Seguimos avanzando, vamos a volver a pasar por donde está el Circus. Ya está el hotel rojo, es el Conrad. Como son varios hoteles allí, el Conrad, Hilton. Parece ser que el Conrad es como un nivel más alto que el Hilton.
Por la izquierda está el centro de convenciones de Las Vegas. Estoy bastante seguro de que la factura de electricidad de esta calle merece su propio documental. Bueno, aquí seguimos mostrando más. Aquí sí ya se empiezan a ver bastantes anuncios publicitarios. Ya alrededor de 5 minutos estaría llegando a la esfera. Ahí está la esfera de lejos, todavía no he tenido la oportunidad de estar cerca de la esfera. Algo curioso del Strip es que los hoteles parecen estar uno al lado del otro, pero las distancias engañan muchísimo. Caminar de un hotel a otro puede tomar bastante más tiempo del que parece. Ya en el siguiente semáforo, así ya tengo que voltear. Bueno, ya aquí en esta calle sí me lleva donde está la esfera. Bueno, aquí el semáforo ya cambió, no quiso esperar tanto. Aquí al frente está la esfera, la reconocida esfera. Vea eso, qué chévere se ve. Esta esfera mantiene cambiando constantemente. Las Vegas siempre encuentra la forma de reinventarse, y la Sphere es probablemente el mejor ejemplo de ello. Con aproximadamente 112 metros de altura y 157 metros de ancho, es considerada la estructura esférica más grande del mundo. Su pantalla exterior cubre prácticamente toda la superficie y puede mostrar animaciones visibles desde varios kilómetros de distancia. Bueno, aquí hemos llegado a la esfera. Fue inaugurada en 2023 y se ha convertido en uno de los edificios más llamativos del mundo gracias a su gigantesca pantalla LED exterior, capaz de transformar toda la estructura en una enorme pantalla de video. Seguramente ya han visto en redes sociales las animaciones del enorme ojo, la luna o la tierra. Cada pocos días aparecen nuevos diseños que rápidamente se vuelven virales. Además del impresionante exterior, la Sphere fue diseñada como un recinto para conciertos y espectáculos inmersivos con tecnología de audio y video de última generación. Es tan grande que mi cámara está intentando entender cómo meterla completamente en el encuadre. Bueno, ahorita lo que necesito ver es como uno se parquea para ver la esfera. No vi. Aquí ya hice algo sobre el parqueadero. Bueno, voy a buscar un lugar donde parquear y ya les estaré mostrando la esfera más de cerca. Para la esfera ya me hicieron mover. Vamos a ver aquí rápido esa. Pero es que llega un poco tarde y ya el parqueadero público está cerrado. Iba a hacer unas tomas y me movieron ahí mismo, pero aquí encontré un lugar para sacar unas tomas. ¿Qué tal la esfera? Mañana logro llegar más temprano para sacar una mejor vista de aquí a la esfera. Y aquí frente a nosotros la impresionante Sphere.
Aquí las luces tienen más protagonismo que algunos actores de Hollywood. ¿Qué tal les ha parecido la esfera? Siempre está cambiando colores constantemente. Esta es la, esta es la estructura más cara que se ha construido en Las Vegas. Ha costado alrededor de $2 billones. Si aquí se va la luz, probablemente medio estado de Nevada lo note. Ahorita parece como una caja llena de regalos. ¿Ustedes qué creen que este lugar se ve desde la Estación Espacial Internacional? Los leo en los comentarios. Imagínense en cómo será el tamaño del control remoto. Eso sí, creo que las luces de esta calle consumen más electricidad que mi casa en toda una década. Estoy bastante seguro de que la luna vino a pedir derechos de imagen. Bueno, continúo mi recorrido. Ya me tuve aquí a hacer unas tomas de la esfera. Vamos a seguir avanzando. Ahí al frente nos encontramos con una rueda. Esta rueda es parecida a la de Orlando, que se llama el Orlando Eye. Yo tuve que agarrar un desvío porque estaba cerrada una calle. Ahí el monorriel pasando. Bueno, aquí nos volvemos a incorporar en el strip. Creo que nomás es un solo carril aquí. Pensé que eran dos, pero hay un carril cerrado.
Bueno, aquí me vuelvo a incorporar en el strip. Te estoy mostrando lo que es el strip por el lado contrario. Otra vez volvemos a pasar por París. Pero aquí a mi derecha es donde hacen el show de las fuentes, aunque se ve esto ya apagado. En pocos minutos uno puede pasar frente a una réplica de la Torre Eiffel, los canales de Venecia, una pirámide egipcia o la Estatua de la Libertad. Esta mezcla de estilos es parte de lo que hace tan único al Strip. Creo que cada hotel hizo una competencia para ver quién llamaba más la atención, y todos decidieron participar. ¿Hay algún hotel que tengan como favorito? Si pudieran venir a Las Vegas, ¿qué hotel les llama más la atención conocer? Hay uno que está en su mente que digan, ese hotel quiero irlo a conocer. Parece como se ve el Cosmopolitan, el que tiene las líneas azules. Ese es el Cosmopolitan. A nuestra izquierda se encuentra París Las Vegas, uno de los hoteles temáticos más reconocidos de la ciudad. Su Torre Eiffel es una réplica a escala que se ha convertido en uno de los símbolos del Strip. Es probablemente la única vez que puedes visitar París sin salir del desierto. El área representa una cara muy distinta de Las Vegas. Mientras algunos hoteles apuestan por grandes temáticas, este destaca por su arquitectura moderna, su diseño contemporáneo y el uso de tecnología en muchas de sus habitaciones. Mi casa también tiene tecnología, pero normalmente consiste en buscar dónde dejé el control remoto. Cada hotel quiere llamar tanto la atención que ya no sé si mirar el camino o los edificios. Algo que me llamó mucho la atención es que recorrer el Strip manejando te permite apreciar detalles que muchas veces pasan desapercibidos cuando vas caminando. Cada hotel intenta ofrecer una experiencia diferente. Por eso, aunque recorras esta avenida varias veces, siempre encuentras algo que no habías visto. Vamos pasando por el Park MGM. Ya casi terminamos el recorrido hacia el otro lado, por el otro lado del Strip. Creo que aquí me tienen aburrido tantos semáforos. Los semáforos están en rojo muy seguido. Muchos visitantes pasan varios días en Las Vegas y aún así no alcanzan a recorrer todos los hoteles y atracciones que hay a lo largo del Strip. Las Vegas es una ciudad que cambia constantemente, pero hay algo que siempre permanece igual, la sensación de que en cada esquina hay algo capaz de sorprenderte, y quizás esa sea la verdadera magia de este lugar. Después de recorrer el Strip, visitar Downtown y conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Las Vegas, queda claro por qué esta ciudad sigue siendo uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Siempre hay algo nuevo que descubrir, ya sea un hotel espectacular, un espectáculo de luces o simplemente un recorrido nocturno como este. Bueno, este prácticamente ha sido todo el recorrido por el Strip. Espero les haya gustado este recorrido. Estoy mostrando de principio a fin por ambos lados. La gente cómo se atraviesa.
Bueno, no siguiendo más, me despido. Voy para agarrar la Interestatal 15. Sí, por aquí fue casi por donde empecé. Ahí ya está el letrero de Bienvenido a Las Vegas. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Por favor, denle me gusta y suscríbanse a seguir mostrando más contenido para que así YouTube siga recomendando el video y siga creciendo este canal para llevarlos a mostrar por más lugares. Chao, chao.